Muchas gracias por su paciencia. Bienvenidos por cuarta vez a Horror Sapiens. En medio de toda esta locura de que se desconecta y el internet hace de las suyas, ¿qué le vamos a hacer? Lo llevaremos con gracia y elegancia. Gracias a Gillette, Alberto Spiegel, Tona, Gabs, Joey, Renata y Ricardo por estar por acá. Muchísimas gracias. Y seguimos con lo de los ritos antiguos. Alguien, por favor, mándame un mensaje y díganme en qué se quedaron. Porque ha estado yendo y viniendo todo el tiempo la conexión. Tenemos por acá Sandra, que justo decíamos hace un ratito que estamos celebrando ahora sí que con toda la alegría que es posible la vida de los muertos de Sandra Becerril, que estamos por acá en el festejo. Precisamente estaba viendo una entrevista a Sandra en YouTube antes de venirme para acá. Vamos con el resumen general. Alberto, ¿en qué se quedaron? ¿En qué nos quedamos? Porque esto ha sido terrible. El internet hoy no está siendo mi mejor amigo. A ver, hablamos de qué es un rito. Hablamos de por qué da miedo y de que tiene que dar miedo en el sentido que los antiguos no entendemos a los dioses, no entendemos cómo eran los rituales, los conectamos nosotros con toda la parte negativa, maligna, diabólica, satánica, luciferina, terrible. No sabemos cómo funcionaban. Sabemos que se buscaba contactar a las deidades, pero también invocarlas y que se hicieran presentes, que para terminar la unión de los oficiantes era muy común el uso de psicotrópicos en el cual se ponía la gente bastante en sintonía con la naturaleza. Hablamos de sacrificios, estos sacrificios que podían ser de animales, podían ser humanos, y dentro de los sacrificios humanos no siempre era matar a una persona, sino hacer cortes para que fluyera la sangre y alimentar el caldero con esa sangre de manera que los vapores que emergieran del caldero fueran los que llegaran a los dioses para su beneplácito. Dentro de los sacrificios y de los ritos antiguos estaba yo mencionando el ritual chino de los 1000 cortes que se hacía contra los traidores a la patria y la gente más terrible, en el cual se amarraba a un madero enorme a la persona que había transgredido de esa manera imposible de perdonar, y se le daba una bebida en la cual todos sus sentidos se volvían súper afilados y se le iban haciendo 1000 cortes, se le hacían 1000 cortes. No es un simbólico, no es un montón de cortes, eran 1000, en los cuales se iba fileteando a la persona, se le cortaban falanges, se le cortaban pedazos de la piel, se le arrancaban dientes, en fin, y cada que el sacrificado se desvanecía, se le ponía a inhalar una sustancia que pudiese de alguna manera volverlo a la conciencia para seguir con todo este sacrificio. Y sobre este ritual hay una novela muy buena para adultos de amplio criterio que se llama Farabeuf, se escribe Farabeuf, de Salvador Elizondo. Es una obra maestra la maldita novela. Es de esas que te casi no le no le no le adelanten las páginas y se la compran, empiecen en la uno para que cuando lleguen a la imagen cubra lo que tiene que cumplir y realmente sea el espeluzne. Se buscan la imagen primero y luego leen la novela, no da el mismo efecto. Y si están aquí es porque les encanta que se les desalineen los chakras en un shock absoluto. Mm. Muy bien, vamos por acá. Entonces, después de lo de Farabeth, ok. Entonces, ¿dónde se celebraban los ritos antiguos? Se hacían lugares específicos para los ritos. Tenemos en algunos casos, por ejemplo acá que tenemos el dolmen,
tenemos que muchas veces se hacían inscripciones o grabados en las piedras para darle una significación extra y en muchas ocasiones estas piedras iban a ser bañadas con la sangre del sacrificio, unida en muchas ocasiones también a la sangre de los oficiantes, de los que estaban por ahí. Y gran parte de la idea de volver todo esto sagrado era lograr abandonarse a sí mismo para que realmente llegara a la tierra la presencia invocada. Ahora, nosotros que venimos de Hollywood, cuando pensamos en invocar alguna presencia, pensamos en estas películas de la Ouija, de los demonios y los fantasmas fuera de control, que realizan una serie de cosas espeluznantes, de presencias que se apoderan de nosotros y que nos convierten en todo aquello que no queremos ser, en todo nuestro lado oscuro. Hablábamos hace algunos programas de la película esta de Hereditary, de cómo esta secta se pone a invocar una presencia y la presencia hace unas cosas terribles, ¿no? Se va apoderando de personajes de la familia a cambio de lograr su manifestación terrestre. Y eso es algo a lo que nosotros, que estamos acostumbrados a tener tanto control, no sabemos cómo manejar. No estamos acostumbrados a unos dioses que estén fuera del altar, con los cuales nos contactamos asistiendo a un templo, prendiendo un incienso o una veladora, o elevando nuestra oración, o haciendo algún sacrificio, haciendo algún canto, y a través de eso el Dios que se queda en su iglesia, aunque esté en todas partes, sabemos que Dios no va a bajar, no se va a encarnar en algo que tenga que ver con nosotros. Y pensamos muchos que hay muchas manifestaciones de esta otredad divina, creadora, poder superior, como lo quieran ver. Pero ¿qué pasaría si de repente pues llegara Lucifer y se apareciera, tal cual, se apareciera? No se apareciera como Tom Ellis adorado, ¿no? Sino que se apareciera este ángel caído. ¿Cómo sería? ¿Realmente sería como nos lo vienen dibujando desde hace 1500 años, con la cola y los cuernos y las patas de cabra y el rostro deforme por la maldad? ¿O sería la descripción del ángel de que es un ser de luz que realmente no tiene forma, que es una inteligencia abstracta que viene y va? ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Se vuelve terrible la idea de invocar un espíritu y que salgan mal las cosas. Hay un texto de Charles Nodier eh, que habla de estas manifestaciones del mal, porque muchas veces no es que se nos aparezca la presencia, sino lo que la presencia puede hacer. Charles Nodier tiene un cuento que se llama El Tesoro del Diablo, que es muy curioso porque habla de cómo la gente va con el diablo a pedirle maldiciones para echárselas al vecino, ¿no? Ya empezando desde ahí es una maravilla el cuento. Y el diablo, pues les vende las maldiciones en frasquitos ahí para que se las viertan a sus enemigos. Y tiene un cacharrito con un polvito blanco así muy. Y todo el mundo, ¿cuánto cuesta ese polvito? Ah, pues millones. No, pues está muy caro, no lo quiero, ¿no? Entonces todo el mundo se va llevando, según qué tan tacaño es, los diferentes males del mundo para esparcir. Y el diablo guarda el frasquito y guarda el frasquito y guarda el frasquito. Y ese frasquito es el verdadero tesoro del diablo. ¿Cuál es el tesoro del diablo? La apatía. Cuando ya no quieres hacer nada, cuando ya todo te da igual. Porque en ese momento no tienes ilusiones, no tienes defensas, no tienes nada. Y todos los males se pueden conjurar en aquellos que hayan obtenido la apatía. Entonces,
estas ideas de los tesoros del diablo, estas ideas del mal, estos espíritus que se convocan, en los antiguos tenía muchísimo sentido. Pero ¿qué pasa a partir de que llega la Iglesia Católica y empieza a ver todas estas invocaciones, empieza a darse cuenta de que ya está bien entrada la religión y las vacantes, o sea, las adoradoras de Baco, vacantes con B grande, siguen yéndose al bosque a bailar desnudas y a darle besitos a cabras, porque las cabras, los machos cabríos, simbolizaban todas las bondades de Baco. Y le ponen la corona y le dan besitos y toman fresas, las mojan en miel y se las dan en el morrito y les dan besitos y los abrazan y se les montan y todas estas cosas incomprensibles, pues se busca erradicarlas y se busca relacionarlas con toda la parte negativa. Y es muy curioso cuando nosotros nos ponemos a ver las aventuras de todos estos personajes de la literatura que empiezan a incursionar en ritos más antiguos de su era, todo lo que se les aparece nos hace dudar de qué es lo que realmente se aparece en nuestra realidad. Pensemos por un momento, si nosotros decimos algo y lo ponemos en el imaginario, inmediatamente eso va a cobrar vida de alguna manera y va a formar parte de nosotros. Yo aquí tengo un vaso de agua. Imaginen que este vaso de agua tiene la facultad que si yo me veo en un espejo a través del agua, ¿no? Hago este ejercicio, me veo a través del agua en el espejo, puedo ver mi lado oscuro. Y si me logro ver a mí misma en el lado oscuro, entonces va a pasar a través del agua el espíritu de lo que se les ocurra y se va a apoderar de mí y yo voy a perder mi conciencia, mi personalidad, todo lo que soy. Y voy a formar parte del séquito de lo maligno y voy a poder operar en las personas a mi alrededor a través de ese rito. Esta idea del rito antiguo que te puede traer el mal, los espejos, sobre todo el Candyman famoso, ¿no? Que te ves al espejo y dices su nombre y entonces se aparece, y el Bloody Mary y todas estas historias nos acercan a la otredad, a todo lo que tenemos miedo y que queremos de alguna manera tener guardado en una cajita, que no nos venga a molestar. Los símbolos que no sabemos leer, en muchas cosas son muy inquietantes los símbolos. Pensemos en los pentáculos, ¿no? Estas estrellas de 5 picos, de que no, es que si está un pico hacia abajo y los otros dos hacia arriba, entonces si lo trazas es la cara del diablo. Y los wiccanos dicen, no, no digas tonterías, es la unidad de los elementos, ¿no? Cada quien tiene una percepción de los símbolos. Para algunos van a ser terribles, para otros van a ser maravillosos. ¿Qué querían las razas antiguas? ¿Realmente se les aparecía algo o no se les aparecía? Estos ritos que también tienen que ver con ciertos tipos de entierros, como estas ruinas que estamos viendo ahora, se encontró esa tumba en Brasil, se está investigando porque está muy, muy misteriosa, tiene ahí unos como cuernitos la figura, y cómo estos ritos en algunas ocasiones han ido pasando y transformándose hasta nuestra época. Las pociones, los lenguajes, y uno piensa, realmente la magia está ahí y puede uno confirmar la presencia de algo invisible, se puede hacer presente. Las ruinas antiguas siguen teniendo algún tipo de poder sobre nosotros o ya no. Hay un cuento de Jorge Luis Borges que a mí me gusta mucho,
que ya ha sido leído en varias ocasiones en el pasado en Horror Sapiens, que tiene que ver con un hombre que se acerca a unas ruinas antiguas para hacer un conjuro. El relato se llama las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, repito, por si andan ahí anotando, en el cual llega un hombre a unas ruinas abandonadas en forma de círculo, llega en una canoa en medio de la noche, se baja de la canoa, besa el fango porque es una tierra sagrada, se empieza a ir hacia las ruinas y estas ruinas han sido quemadas, han sido destruidas en parte por el fuego con el que se purificaban cosas en ese lugar sagrado de invocación, porque esta es otra cosa interesante de los ritos, no se hacen en cualquier parte y no se hacen en cualquier fecha. Y este personaje llega y quiere él invocar una presencia. Entonces empieza a hacer eh, todos los pasos y les leo un cachito del relato que creo que será mejor de esta manera, leyendo a Borges. El forastero se tendió bajo el pedestal. Lo despertó el sol alto. Comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado. Cerró los ojos pálidos y durmió, no por flaqueza de la carne, sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito. Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular río abajo las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos. Sabía que su inmediata obligación era el sueño. Hacia la medianoche lo despertó el grito inconsolable de un pájaro. Rastros de pies descalzos, unos higos y un cántaro le advirtieron que los hombres de la región habían espiado con respeto su sueño y solicitaban su amparo o temían su magia. Sintió el frío del miedo y buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y se tapó con hojas desconocidas. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Este proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. ¿Cuál es el propósito de las ruinas? ¿Nos sirven para otras cosas? Las maldiciones de los lugares antiguos también. Y pensemos en Egipto. Me voy a regresar a la imagen de Egipto que anda por acá. Las pirámides en Egipto, sabemos de las maldiciones. De hecho, este año o el que viene se hacen los 100 años de la tumba del rey Tut y que bajaron y que había una maldición en la tumba y que todos los que entraron tuvieron unas muertes terribles y demás. Investigaciones más modernas han detectado que precisamente para que no se robaran los tesoros había todo tipo de trampas en las pirámides. Entonces no es que estuvieran malditos, sino que respiraban algún em, polvo o alguna sustancia que les iba deteriorando los pulmones, el aparato digestivo y en algunos casos el envenenamiento era inmediato, en otros llevaba más tiempo, en otros tocaban alguna piedra que tenía algún veneno mucho más potente, entonces al poner la mano pues se permeaba. Hay cosas muy interesantes por ahí, ¿no? Y todos estos artefactos de maldición, pensando en el Arca de la Alianza, si tienen Curiosity Stream, chequen el documental que hay acerca del Arca de la Alianza, de cómo sí mataba ejércitos, de cómo reproducen el Arca de la Alianza, y era un aparato, era una mega batería que ardía y era increíblemente peligrosa, hecha con oro, que es un extraordinario transmisor, y chequen
esa historia. Vamos a saludar por acá a los que andan por aquí. Sofi, Sandra, Fanny, Doctor Cobalt, Alberto y a Gillette. Gracias por su paciencia, gracias por estar por acá conmigo. Todavía hasta aquí. Entonces tenemos los lugares, tenemos los ritos, tenemos los sacrificios, tenemos el miedo a todo lo desconocido, tenemos los rituales de las razas antiguas que no sabemos cómo funcionaban y que tienen una serie de artefactos muy extraños. Tenemos sociedades secretas que han investigado estas razas antiguas y que han estado trayendo a colación algunos de los elementos y los siguen poniendo en práctica. Tenemos también personajes más conectados a la naturaleza y a los ritos. En este caso, pues tenemos aquí algunas imágenes de las brujas que ya habíamos comentado en otro programa que las brujas hacían desnudas su ritual para quitarse la personalidad y entrar en una armonía en la cual fueran indistinguibles de otros elementos de la naturaleza. Tenemos el miedo a la invocación y convocación de criaturas o de dioses, y tememos que a través de estas mismas invocaciones se nos pueda arrastrar al infierno o a algún lugar maligno. Esta imagen que estamos viendo aquí es uno de mis cuadros favoritos de la vida. Se llama Los Tesoros de Satán y es del autor Jean Delville, que es un autor maldito, que todos sus cuadros son completamente inquietantes. Y ¿qué más hablamos? De los tributos que se les van a hacer a los dioses para que se presenten, de que entre los elementos clave siempre va a estar el fuego. Tienen que estar los elementos agua, viento, tierra y fuego. Tienen que estar presentes en estos ritos antiguos. Tenemos un oficiante. Tenemos una pequeña congregación también haciendo una invocación. Esta foto tomada de día, aunque supuestamente se realizaban los rituales de noche. Que otro asunto de los ritos que nos da muchísimo miedo es que no sabemos si la persona que está a nuestro lado es en realidad un demonio o es una persona. Y ahora sí, ya llegamos con el protagonista de esta noche, este señor de mirada tan apacible. No era nada apacible. Se llama Arthur Machen y forma parte de los autores que conocemos como el Círculo de Lovecraft. ¿Qué pasa con el Círculo de Lovecraft? ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Nosotros sabemos que existió en Providence, en los Estados Unidos, desde finales del siglo XIX hacia principios del XX, un señor llamado Howard Philip Lovecraft, que era muy particular por muchos motivos. De entrada, era un hombre lleno de manías, que venía de una familia que en su momento había sido muy próspera, pero que había caído en una pobreza tremenda. Sabemos que era muy consentido, sabemos que era autodidacta, sabemos que tenía una mentalidad y una inteligencia realmente más allá de lo que nos imaginamos, que desde niño empezaba a hacer sus artículos, que quería hacer una revista sobre astronomía, le interesaba la psicología, le interesaban las cosas de historia, le interesaban sobre todo los ritos antiguos y las razas antiguas, sobre todo aquellas de las que había la menor cantidad de información posible. Y uno dice, pero ¿por qué le interesaban las menos taquilleras? Pensémoslo un momento. Porque había tan poca información de unas y tanta información de otras, si en el espacio-tiempo de la historia iban paralelas. ¿Por qué ocultar algunos elementos de algunas razas? ¿Por qué hacerlos menos? ¿Tenía que ver con un sometimiento? ¿Te quito tus dioses para que te desmoralices y entonces yo te pueda someter? ¿O
tenía quizás que ver con el poder de esos dioses que se buscaba suplantar, aniquilar y quitar de la ecuación por completo. Estos temas inquietaban mucho a Lovecraft y él escribe para numerosas revistas, saca todo tipo de relatos, va publicándose poco a poco y él decide hacer una cosa extraordinaria. Él decide que su literatura va a ser una literatura de fuente abierta. Es decir, cualquier persona del mundo puede tomar cualquiera de sus personajes, cualquiera de las tramas, cualquiera de los lugares en los que él va poniendo sus relatos y pueden hacer ficción con eso. Aunque la lectura de Lovecraft en el siglo XXI resulta muy difícil para las nuevas generaciones porque son párrafos y párrafos y párrafos en los que aparentemente no pasa nada, la gente de la época se empieza a dar cuenta de que a lo largo de estas descripciones hay cosas que se quedan con los lectores y los siguen todos los días. Todo el tiempo hay algo ahí con los lectores que se queda a través del relato de Lovecraft. Logra de alguna manera con sus relatos acerca de estas criaturas del pasado, de estos selectos y pequeños grupos que invocan a través de cánticos, los hombres pez, las poblaciones ocultas, todo lo que está de alguna manera velado al mundo inmediato y que puede uno llegar a contactar si baja al oscuro del alma. Y hay muchas maneras en las que simboliza Lovecraft el bajar al oscuro del alma. Hay un relato de él que se llama El modelo de Pickman, en el cual hay un pintor de nombre Pickman que realiza unos cuadros espeluznantes y un amigo suyo realmente está fascinado por estos horrores que tiene Pickman ahí en sus retratos, lo va a ver y después de varias veces que se juntan, lo acompaña y empiezan a bajar a lo que eran los túneles de los contrabandistas antiguamente, y el amigo se da cuenta de que el pintor no está inventando cosas, sino que realmente los demonios que comen cadáveres, esta especie de entre bruja, arpía, etcétera, todos los demonios de la historia de la humanidad realmente existen y están ocultos en las sombras y en cualquier momento pueden salir y apoderarse de aquello que deseen. Y es verdaderamente espeluznante el modelo de Pickman. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo tomar el modelo de Pickman y retomarlo donde lo dejó Lovecraft y seguirlo y publicarlo, y por Lovecraft está perfecto. Lovecraft crea también Arkham, que ahora nosotros no concebimos un Batman sino un Arkham, pensando en el Arkham Asylum de 1989, esta novela gráfica de McKean. Dice uno, ¿cómo es posible que haya juntado la oscuridad de Lovecraft con todos estos espíritus y todas estas criaturas y los meta en un lugar que va a ser un psiquiátrico que se va a llamar Arkham, porque ahí se van a conjurar todos estos demonios de Lovecraft y se van a apoderar de todos los maleantes que ha encerrado Batman ahí, ¿no? Tenemos un dos caras en el cómic de McKean del 89 de Arkham Asylum. Tenemos un dos caras que como ya no es sí, no, sol, águila o cara y cruz o como lo quieran ustedes definir, tiene tantas opciones que se vuelve loco con las opciones, no puede decidir, no puede hacer cosas. Tenemos un guasón que está fuera de toda mesura.
y todos los demonios que se visitan ahí. Todo este semillero que arma Lovecraft va a ser retomado por una serie de hombres que se van a montar en su carro y van a seguir explorando todos los horrores que tienen que ver con las razas antiguas, con monstruos, qué pasa con los dioses antiguos, y van a tomar desde Cthulhu, que supuestamente duerme bajo el mar en Raleigh, y cuando se alineen los planetas, saldrá del mar a hacer su reino, etcétera. Tiene elementos egipcios, tiene cualquier cosa. Y hay muchos autores que van a ser sus amigos y que posteriormente van a ser conocidos como el círculo de Lovecraft. Va a estar Clark Ashton Smith, va a estar Frank Belknap Long, que Belknap tiene un relato que se llama Los perros de Tíndalos, que habla también de esta posibilidad de cruzar dimensiones a través de ciertos ángulos en las esquinas de los cuartos. Y es espeluznante, pónganse a pensar, volteen a ver cualquier esquina de alguna habitación que tengan. Ahora piensen que por la arista, por ese puntito, pueden transportarse todas las entidades malignas que no se atreven a pensar por miedo. ¿Qué es lo primero que hace uno? Agarra un montón de cemento y empieza a volver curvas todos los ángulos que tengan las habitaciones, los muebles, etcétera. Y esto es un poco lo que sucede con los perros de Tíndalos. Si en alguna ocasión se encuentran ustedes con Guillermo Henry, salve Guillermo Henry, que andas por ahí en algún momento viendo, su manera de narrar los perros de Tíndalos es absolutamente espeluznante. Espero que todavía lo tenga en su repertorio porque es una maravilla. De los otros autores hablaré en otra ocasión, pero voy a hablar de Arthur Machen. Arthur Machen investiga muchísimo acerca de los rituales antiguos y tiene varias cosas interesantes que puede uno acceder. Tiene un relato, una novelita corta que se llama Vinum Sabbati, o sea, el vino de la fiesta del Shabbat. No del sábado normal, sino del Sabbat como estas celebraciones que hacían las brujas o las hechiceras en los cuales se iba a hacer un ritual antiguo. Y trata el relato de un personaje que encuentra la fórmula del Vinum Sabbati y decide eh, fabricarla y utilizarla y abre el portal a la manifestación de las criaturas que eran invocadas en los rituales. Ahora, los rituales antiguos tenían un inicio, tenían un desarrollo, pero también tenían un cierre. Y este personaje no sabe hacer el cierre. Entonces, Vinum Sabbati de Arthur Machen es una gran noveleta que nos puede abrazar con todo el espanto que implica. Hay otra más por ahí, que es mi favorita, que se llama El Gran Dios Pan. Y nosotros pensamos en Pan y nos imaginamos, hombre, un niño con patitas de cabra, tocando la flautita, estas que son varias cañitas, muy quitado de la pena, traviesillo, sin mayor amenaza. Pero en realidad el dios Pan era un dios muy pleno, era un dios de la fertilidad, era un dios que no poseía nuestro código moral, para el cual la percepción de la realidad era muy distinta. Y en esta noveleta del gran dios Pan, Arthur Machen nos cuenta perfectamente bien cómo en la búsqueda de algo más, la protagonista
decide realizar un ritual y en este ritual va a tener un encuentro no solamente con el dios Pan, sino con todas las entidades que habían sido de alguna manera puestas a raya por el mundo moderno. Piensen si están familiarizados con las crónicas de Spiderwick o vieron la película, que los niños están en una casa, alrededor de la casa hay una serie de piedritas y que a través de un monóculo ellos pueden ver la realidad de todo lo que es invisible a un ser humano normal, pero que existe ahí y van a ver trasgos y van a ver todo tipo de espíritus malignos que los están acechando y que los pueden llegar a atacar. Entonces, ¿qué pasa cuando se rompe ese velo? Cuando ya no hay una protección. Es un asunto interesante de los ritos antiguos y lo explora muy bien de una manera espeluznante Machen en El Gran Dios Pan. Sí es de esos relatos que los tiene que leer uno con calma, de una sentada, aunque lo vean choncho. Si lo van a leer, cualquier cosa de imagen que lean, lo tienen que hacer de una sentada. No es de que, bueno, empiezo a leer, checo mis mensajes, voy al baño, veo el capítulo de mi serie, hablo por teléfono, termino la tarea, leo otro cachito, me regreso a ver si ya me contestaron o me dejaron en visto. No, se sientan y terminan. Es algo que sí exige imagen, que se tiene que hacer en una sola sentada. Ahora, que uno de los cuentos que es de imagen, que es más fácil, bueno, también es noveleta, es que cuentos largos, noveleta, llega un momento en el que después de las 35 páginas ya no sabe uno cómo clasificarlo, que es una maravilla absoluta y genial. Es un relato de él que se llama El Pueblo Blanco. El Pueblo Blanco empieza con la siguiente conversación. Tiene el prólogo, luego tiene el libro verde y luego tiene otra parte. El prólogo comienza diciendo: hechicería y santidad, dijo Ambrose, estas son las únicas realidades. Cada una es un éxtasis, un replegarse de la vida común. Y empiezan los personajes a hablar acerca de exactamente qué es el mal. ¿Es lo que nosotros concebimos por el mal o es alguna otra cosa? Y son estos personajes que están hablando acerca de qué es el mal, si eres malo o no eres malo, realmente si la mentira es mala pero tú mientes para salvar a alguien en un juicio porque la persona es inocente, ¿es mal o es bien? Aunque una mentira es algo malo. Y todo este cuestionamiento ético se enfrascan los personajes tratando de decidir en qué posición se encuentran y de qué tan frágil es el equilibrio entre lo bueno y lo malo, que acaba uno de los personajes diciendo, es que ser bueno es muy fácil, pero ser verdaderamente malvado es un acto de mucha voluntad y de mucha dificultad. O sea, ¿a qué te refieres? Es más fácil hacer el mal que hacer el bien, porque el hacer el bien, uno tiene que contenerse y uno tiene que hacer cosas. Dice el otro, no, porque el mal es una intención y es una intención dirigida. Y cuando tú empiezas a dirigir tu intención maligna en contra de alguien y se empieza a esponjar de alguna manera, ¿dónde está el cierre? Le dice a su interlocutor, sabes que estás muy complicado y dice, te voy a prestar algo que yo tengo, necesito que me lo devuelvas mañana, ¿no? Y abre un envoltorio y saca una libretita verde, antigua, que tendrá 80, 90 años la libretita, y le dice, léela y platicamos. Y el personaje empieza a leer la historia de una niña que dice que cuando ella nace en la cuna, siempre ve que se acercan caritas
y le empiezan a enseñar un idioma extraño que ella aprende y habla sin ninguna dificultad hasta los 3, 4 años, que le empiezan a decir, pero ¿qué estás diciendo? Habla bien, no digas tonterías, eso no existe. Y es que hablaba en el idioma de estas criaturas. Y son las criaturas del pueblo blanco. Y la niña empieza a tener contacto con las criaturas hasta que la realidad, la nana, la educación, los principios, el adiestramiento, la adoctrinación y el empezar a contenerla en que ella solamente pueda percibir una parte de la realidad, se apoderan de ella hasta que un día se lanza ella a caminar por el prado y se encuentra con unas criaturas sobrenaturales que nuevamente puede ver y que van a tener toda esta parte amoral de los seres humanos. Es maravilloso, Magen. Se llama el pueblo blanco o la gente blanca, The White People, el nombre en inglés, si es que lo quieren leer en el idioma original. Denle tiempo a Magen, si es así ay, de esas historias que te pasan los días y tú sigues pensando en todas las cosas que están pasando en la novela, todo lo que se encuentra la niña y de cómo esta libretita verde, ella empieza a notar un montón de cosas, pero de repente dice, y también está esto, ¿no? Y da el nombre de una de las criaturas, pero creo más conveniente no hacer las anotaciones completas para que la gente no vaya a estar expuesta a ello o no pueda tener contacto con ello, o si no es digno de esa información y la encuentra, puede haber problemas. Entonces, te doy tantito, pero me voy para atrás y te doy tantito y me voy para atrás, que maneja Magen, sí te da toda una inquietud muy profunda y te da a entender esta parte tan, tan liberal de los ritos antiguos, en los cuales pues de repente la niña está corriendo y está bailando en el bosque y está cantando y está en una armonía y está en un éxtasis y está fuera de sí y se libera de todas las ataduras que le han sido impuestas y empieza a ver, empieza a dibujarse nuevamente todas estas criaturas que la habían acompañado en la cuna en sus primeros años, que le habían enseñado estos idiomas ocultos, ¿no? Y estas palabras, estas oraciones. Y de cómo también la niña empieza a descubrir que hay mucha gente que sabe de las existencias de estas criaturas, pero que no hablan de ellos, porque si tú lo hablas, lo invocas y se puede aparecer y puede hacer de las suyas. Entonces, esas son algunas de las historias que tienen que ver con toda esta parte de la otredad y del miedo a las razas antiguas, a los ritos antiguos que no entendemos y a lo que puede suceder con ellos. Tenemos por ahí a Gail Returns. Hola Gail. Hola LOL. ¿Cómo estás? LOL 324576. ¿Quién más anda por acá? A Gillette, Ava Semaphore, Commander Root, Fanny Tick, Gail Returns, Pepe Tony, Renata, Sophie Rizos, Venom. Venom, creo que sé quién eres. Y me encanta tenerte por acá. Venom. A Valentin, que anda por ahí también. Le mando muchísimos saludos. ¿Y quién más anda por aquí? Eddie, Gaps, Jess, Lavin, Nair,
Champ, Lau, Jimena, Zaira, Fátima. Hola, Venom, ¿cómo estás? Y demás. ¿Alguna pregunta, gente que anda por acá escuchándonos en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia? ¿Algo en particular del joven Magen? Ay, Sofi, saludos a todos, toda la familia de Sofi. Hola. La Sofi, no sé si ande por ahí también en el joven Esteban, que es un adorado total. ¿Alguna pregunta por ahí acerca de los ritos antiguos? El cuadro que puse, déjame, te lo pongo. Debe de ser. Déjame regreso tantito para acá. Este de acá, Sofi, se llama Los Tesoros de Satán y es de un pintor francés que se llama Jean, así Jean, y el apellido es Delville, así como de la villa, Delville. Jean Delville. Sí, salúdame, Esteban. Esteban, Esteban adorado. Anda en clase. Bueno, pues ya estará de regreso de clase, pues ya son las 10:20 por acá. ¿Alguien más? Algo que tengan por ahí pendiente. Nope. Muy bien. Entonces sigo. Tenemos entonces al círculo de Lovecraft, que va a tener a todos estos autores. Hoy estuve hablando particularmente de Arthur Machen. Y tomemos en cuenta que todos estos autores relacionados con Lovecraft van a ser un tipo muy particular de escritura que se le denomina en global como el horror cósmico. Horror se entiende por sí solo y cósmico, que es el cosmos. Presente, pasado, futuro, todo lo que nos rodea, todo lo que entendemos, todo lo que no entendemos. Es un horror que va más allá de la realidad inmediata. Se les va a dar también a este tipo de relatos el nombre de weird fiction o ficción extraña. En el caso de weird, hay que recordar que el término inglés no es nada más algo raro o algo extraño, sino tiene que ver también con una parte no familiar, con una parte más oscura de lo que hay por ahí, y también con la ficción especulativa, en la cual se va a estar especulando acerca de fenómenos, de elementos y demás. Ahora, cosas en común que tiene el círculo de Lovecraft, porque la próxima semana estaremos hablando de otros autores que tienen que ver también con todo esto, es que van a tomar muchos elementos de cosas que les llaman la atención de otras culturas. Estos autores no son autores así de que llegan y, se me ocurre que va a haber una playa maldita donde va a haber una pirámide de hielo en la cual, no, llegan e investigan, ok, ¿qué playas malditas hay? ¿Por qué son malditas las playas? ¿Qué leyendas hay? ¿Quiénes hablan de estos fenómenos? Empiezan a buscar y a leer como locos de un montón de fuentes para armar sus relatos. Por eso es que resultan tan inquietantes cuando nos ponemos a leerlos, todo lo que hay detrás, todas las personas que han sido de alguna manera tocadas por los ritos antiguos o concebidas en ritos antiguos, que es esto de la concepción en medio de los ritos en los que el oficiante toma la doncellez de una niña para ofrecérsela a los dioses bajo el influjo de la sustancia y demás, es un
tema bastante común en el círculo de Lovecraft. ¿Y qué pasa con los bebés que salen de ahí? ¿Van a ser normales? ¿Van a ser magos? ¿Van a tener poderes? ¿Van a tener alguna condición física o mental que los haga distintos? ¿Van a ser seres híbridos? ¿Realmente van a ser concebidos por el oficiante o va a llegar el dios o la entidad a encarnarse? Y otra vez me estaba acordando ahorita del bebé de Rosemary, ¿no? Que en algún momento también hablamos de esto de la pobre Rosemary que quería tener un bebé y a la hora de la hora cae en manos de sus vecinos y los vecinos resulta que son satánicos, que están confabulados con su esposo y a cambio de todo lo que desea el esposo, él ofrece a su mujer para que sea la madre del anticristo y se hace todo un ritual en el cual esta chava es despojada, es pintada con sangre como parte de un rito antiguo en el cual supuestamente se manifiesta el demonio y viola a la chava dejándola embarazada. Entonces, estas historias, que son mucho de los ritos antiguos también, cuando las encontramos en los autores del círculo de Lovecraft, son relatadas de una manera que sí llega uno y dice, ay caray, ¿será? ¿Es realmente posible esta, esta fusión de especies? Da mucho, mucho que pensar. ¿Algún comentario por acá, queridos míos? Sophie, Cobalt, Venom, todos parece que están bien. Cobalt ya puso ahí el pulpito de Cthulhu. Muy bien, Venom ya dice que ho, ho o no. Venom, ¿qué será? Vamos por ahí. Entonces, ¿qué más nos espera este mes de marzo si no hay más preguntas por el momento? Entonces, marzo está dedicado a los ritos antiguos. Hoy fue la introducción y hablar un poquito acerca de Arthur Machen y toda esta historia alrededor de los personajes. Gracias, Venom. Déjame veo si anda por acá. Ok. Tengo aquí a la mano el pueblo blanco de Arthur Machen. Lo tengo en inglés, pero podría leerles un cacho si quieren por ahí. Puedo hacer una traducción simultánea. Estoy viendo un cachito, Sophie. Ok, va. Este es un fragmento de la segunda parte del Pueblo Blanco. En el prólogo se habla acerca del mal, en la segunda parte es el librito verde. Y esto es parte del diario que está leyendo el protagonista. Y dice así. Encontré este volumen, inició el manuscrito, en un cajón adentro de un buró que estaba en el descansillo. Era un día muy lluvioso y no podía yo salir. Entonces, esa tarde decidí acercarme con una vela y empezar a investigar qué había dentro. Casi todos los cajones del buró estaban llenos de ropa antigua, pero había un cajón más pequeño, aparentemente vacío, y ahí fue donde lo encontré. Este tomo verde estaba escondido justo al fondo, como si no quisieran que se encontrara.
Siempre había deseado una libretita de este tipo, forrada en tela de una manera tan elegante. Quería utilizarlo como un diario, y a la hora de abrirlo me di cuenta de todos los secretos que contenía. Yo he hecho a lo largo de mi vida muchos libros en los cuales he puesto todo tipo de secretos, y los he escondido de una manera mucho más segura que este libro verde. Y sé que entre estas páginas voy a escribir bastantes cosas que callo, algunas de las viejas y otras de las nuevas. Ahora sé que no debo escribir todo acerca de mis secretos. Jamás escribiré aquí los nombres reales o las fechas reales en las cuales me encontraba hace un año. Tampoco voy a escribir el camino que nos puede llevar para allá. Tampoco lo haré usando las letras ACLO ni el lenguaje Xi'an, ni voy a hablar de dónde se encuentran ocultos los hermosos círculos, ni de cómo conjurar los juegos Mao, ni las canciones principales. Quiero hablar acerca de estas cosas, pero no de la manera en que serán logradas, y lo hago por razones particulares. Jamás voy a decir quiénes son las ninfas que cohabitan, ni los dois, ni los gilo, ni las bulas. Están ahí y serán mi secreto, y sonreiré cada vez que recuerde qué es lo que son, y todos los lenguajes maravillosos que me han ido enseñando para poder nombrar todo de la manera correcta. Sin embargo, hay algunas cosas más secretas que forman parte del oculto en lo secreto. De ellas ni siquiera me atreveré a pensar, al menos no cuando hay alguien cerca. Estas cosas se recuerdan de una manera en la cual la soledad debe ser perfecta, y yo cierro entonces mis ojos, pongo mis manos encima de ellos para procurar la más perfecta oscuridad. En ese momento puedo susurrar la palabra mágica para que llegue al ala. Esto solamente se puede hacer en la noche, solamente en mi recámara, u oculta en el abrigo de ciertos bosques, ciertos parajes que solo yo conozco y sé llegar. Pero no los describiré, porque son el bosque privado, donde se realizan las ceremonias, y todas las ceremonias son importantes, no deben de ser inquietadas, aunque algunas son mucho más deleitosas que otras. Están, por ejemplo, las ceremonias blancas y las verdes, pero también hay ceremonias escarlatas, que para mí son las mejores. Y solamente hay ciertos lugares en los cuales se pueden llevar a cabo de una manera propia, a pesar de que hay muy hermosas imitaciones de estas ceremonias que he logrado hacer hasta cierto punto en otros sitios. Además de todo el conocimiento anterior, traigo conmigo los bailes y la comedia, esa comedia que algunas veces hago cuando los otros miran, pero como no la comprenden, la dejo a salvo. Ah, era yo tan joven cuando empecé a aprender todas estas cosas. Era yo muy niña, mi madre vivía aún, y sé que recuerdo recuerdos de tiempos anteriores a eso. Es solo que me los han ido confundiendo, pero tengo clara presencia de esa ocasión en la que tenía yo 5, quizás 6 años de edad, y de cómo ellos me hablaban. Hubo un día en el que escuché que hablaban los adultos pensando que yo no me daba cuenta.
Yo fingía no hacerlo, pero alcanzaba a oír de cómo hablaban de mis rarezas, de cómo un par de años antes la nana había llamado alarmada a mi madre para decirle que yo no paraba de hablar conmigo misma, jugando con lo invisible, diciendo palabras en un lenguaje imposible de comprender. Y es que ya entonces hablaba yo el lenguaje Shu. Ahora solamente recuerdo algunas frases, algunas palabras, pero lo que siempre recuerdo eran esas caritas blancas, ese blanco cremoso, esos ojos brillantes que rodeaban mi cuna y me miraban cuando despertaba y me miraban aún cada vez que estaba yo a punto de dormir. Sí se antoja Magen, sí se antoja Magen. Qué maravilla. No, es buenísimo, Magen. Sí, siéntese a leerlo con calma todas estas historias. Hay también, para los que digan, es que luego yo no tengo tiempo de leer o se me dificulta mucho, o mis lentes ya están caducados. Sí, es buenísimo, es buenísimo. El Pueblo Blanco es buenísimo, buenísimo. Hay audiolibros de Pueblo Blanco. Si tienen ustedes audiolibros por ahí, alguno de los programas en su teléfono y lo pueden conectar durante su época de transporte hacia el trabajo o la escuela o donde sea que ustedes acostumbren ir, pueden ir escuchando los audiolibros y sí son verdaderamente maravillosos estos relatos. Van a llegar temblando o van a llegar así de, oh no, ya llegué y me falta un cacho de la historia. Pero va a valer muchísimo la pena. Acérquense a los audiolibros. Yo sé que siempre les digo lean, 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 lean. Pero si no pueden leer, escuchen, 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 escuchen. Es muchísimo lo que tenemos para deleitarnos una y otra vez. Muy bien, pues con este fragmento de el capítulo La libreta verde del pueblo blanco de, de Machen o Machen, de las dos maneras se puede pronunciar. Si lo quieren pronunciar más alemán, pues digan Machen. Si lo quieren pronunciar más americano, digan Machen. Muy buen autor. Y con esto lo dejamos. Entonces, ¿a quién tengo por acá para despedirme? ¡Cobalt! Love you, Cobalt. A Gillette, Alberto, Ava, Big Damn Judge, Commander Root, Cobalt, Fanny T, Gale Returns, Pepe Tony, Sophie Rizos y Venom Precioso y todos los que se vayan uniendo a las transmisiones de Horror Sapiens a lo largo de la semana. Aquí tenemos mucho que hacer. Espero que no haya sido muy terrible la traducción simultánea. Iba yo leyendo en inglés, traduciendo al español. Espero que haya estado bastante fácil de seguir. Y estamos abiertos a peticiones. Se llama El Pueblo Blanco. Y es de Arthur Machen. Machen se escribe Machen. Y está por ahí. No sé de qué año. Busco de qué año es el pueblo blanco de Machen. A ver, el pueblo blanco. Machen. De 1899. Tiene 123 años el cuento. Sí. Y pues ya perdió ya perdió derechos la historia. Sin embargo, si compran una traducción, pues tienen ustedes que hacerse cargo del pago de las regalías. Lo hay en Valdemar, pero no está disponible.
Es una cosa terrible. Sí, es una de las cosas que a mí me encantaría, que llegaran y dijeran, oh, nosotros trabajamos en Valdemar. Haznos propaganda de que nosotros tenemos los libros que quieres y te los regalamos todos. Empecemos por el Club Diógenes, que tiene todas estas cosas fascinantes que me pueden enloquecer. Bueno, también la parte gótica del, de los editores Valdemar. Ay, lo encontraste en audiolibro, Alberto. Padrísimo. Pues si tienes el link para compartir o si tienes algún programa, si va por ahí, adelante. Ah, mira. A ver, déjame de una vez. Yo también le doy clip. El Pueblo Blanco, audiolibro de imagen. Ahí está. En 2 horitas, o sea, ida y regreso del trabajo, está. Oye, está muy buena esta. Es de lo que voy a estar hablando. Esta página de los audiolibros, pues voy a estar hablando precisamente de todas estas cosas, de la mujer del bosque, de Ashton Smith, de Lovecraft. Bueno, de Poirot no. Oye, está buenísimo. Los sueños en la casa de la bruja de Lovecraft. Uf, ahí es de donde saca a Frank Belknap la idea de que ciertos ángulos por ahí se cuelan las entidades. Está buenísimo esto, Alberto. Muchísimas gracias por compartir. Están buenísimos. ¿Qué otras cosas? Uy, de Mary Elizabeth Braddon. Hope Hodgson. He usado también relatos de Hodgson en horror, precisamente La nave abandonada. Hice una adaptación hace unos años, por ahí están. A través de las puertas. Blackwood. Uy, ese del sacrificio de Blackwood. Algernon Blackwood va a ser lo tengo programado para dentro de, no la semana que viene, sino la otra. Híjole, qué buen escritor el Blackwood. Y también habla de todos estos relatos y todos estos ritos. La idea es hablar del Círculo de Lovecraft hoy y el siguiente miércoles. Y ya seguimos. Oye, qué joyita de audiolibros nos dejaste por acá. Está padrísimo, padrísimo, padrísimo. No, hombre, hasta la epopeya de Gilgamesh. Para acordarse. Ay, quiero oír todo. Quiero todo. Ya, voy a dejar de ver la. Voy a dejar de verlo porque si no, no vamos a acabar jamás. Pues muchísimas gracias a todos los que están aquí con nosotros. Eh, ha sido padrísimo tenerlos presentes. Tiene mucha variedad, sí, está muy buena la variedad que nos estás ofreciendo por ahí. Y nos vemos la semana que viene, también a las 9:15 de la noche, para seguir hablando acerca de los ritos antiguos y hablar un poquito más de los otros autores que tienen que ver con el círculo de Lovecraft. Por mi parte, hoy ha sido todo. ¿Dónde me encuentran? Me encuentran acá los martes. En Facebook me tienen como Suspiria Mostri. Y también hay una paginita de Horror Sapiens dentro de Facebook en la que subo muy pocas cosas. O si me quieren mandar un correo directo, lo encuentran en suspiria@horrorsapiens.com. Por ahí se pueden contactar conmigo. Algo que alguien tenga ganas o que diga, híjole, es que también me gustaría que se hablara de algún autor para que me dé tiempo de investigarlo de aquí a la próxima semana o andamos bien. ¿Todo bien? Bueno, sí, Alberto,
Una delicia también que estés por ahí. Extrañamos al doctor Segovia con todo nuestro corazón. Ojalá que sí. De Stephen King. Sí, Stephen King tiene por ahí algunas cosas. No está tan clavado dentro de los ritos antiguos. Es mucho más siglo XX lo que suele suceder en los relatos. Quizás de Stephen King, que tiene que ver un poco con esta imagen de lo antiguo, está el relato este de Gerald's Game, de las presencias malignas que tiene la chava. Ah, un día de Kinky History. ¿Quieres un programa de Sade o qué quieres, Sophie? A ver, manifiéstate con propiedad. ¿Quieres de erotismo y demás? La semana pasada algo comenté de los diarios de Anaïs Nin, altamente eróticos, muy, muy recomendables también. Pero Kinky History, pues les meteré detalles kinky en las histories. No te preocupes, por ahí lo iremos haciendo. Muchísimas gracias a todos. Me queda esperarlos la próxima semana. Ya saben que están los programas ahí por si lo quieren volver a oír. Y hasta entonces, dulces pesadillas. Esto fue Horror Sapiens. Muchas gracias. Datos curiosos de la historia y así. Uy, Sofi, pregúntale a Alberto. Muchos datos curiosos. Gail, buenas noches. Que te vaya bien en todo. Besos a ti, Sofi. Saludos a todos en tu casa. Y dulces, dulces pesadillas a todos. Hasta el martes. Cry Baby, estabas acá. Te estoy viendo apenas. Se te extraña cuando no te manifiestas.